Y para profundizar en el diagnóstico y los tratamientos del cáncer de pulmón, hoy estamos con la doctora Virginia Linacre, cirujana de tórax y trasplante pulmonar y jefa de cirugía de tórax del Instituto Nacional del Tórax. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contentos como equipo de tenerla aquí para poder profundizar en este cáncer. Primero, partamos de lo más simple. ¿Qué es el cáncer de pulmón? El cáncer es un tumor. Los tumores son crecimientos anormales de células que crecen sin control. En el fondo es una célula que habitualmente tiene vecinos y entiende que tiene vecinos y por lo tanto les respeta su espacio. El cáncer son un montón de células que no entienden que tiene que respetar el espacio de las células del lado y empieza a multiplicarse sin detenerse. Cuando los cánceres se generan en el pulmón propiamente tal y no vienen derivados de otro órgano, son cánceres pulmonares. Perfecto. ¿Y cuántos tipos de estos cánceres hay? ¿Cómo los podemos calificar? Existe una clasificación bien tradicional en que se dividen en tumores de células pequeñas y células no pequeñas, que básicamente es por el tamaño de la célula, como lo dice su nombre. Lo más frecuente son los tumores de células no pequeñas y dentro de eso lo más frecuente son los adenocarcinomas, que se originan dentro de las glándulas pulmonares. Y estos son frecuentes tanto en los fumadores como en los no fumadores. O sea, está asociado a esa conducta, sí, a ese hábito. Supuesto. ¿A qué grupo etario suele afectar más? ¿Eso está estudiado? Sí, por supuesto. Los cánceres de pulmón se presentan primariamente después de la sexta década de la vida, en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay pacientes de todas las edades con esta patología. ¿Y por qué en la sexta, séptima década de la vida? Porque efectivamente el 85% de los cánceres de pulmón se presentan en fumadores que llevan fumando varios años. Y es por esto que es una patología de pacientes mayores. Sin embargo, el tener 40 años o 50 años no descarta que uno tenga cáncer de pulmón. Y profundicemos un poquito más en los factores de riesgo. Sí, por supuesto. Usted habla del tabaquismo, en qué, digamos, considerando una persona que fuma mucho, una cajetilla diaria, ¿esa persona está más propensa a sufrir este tipo de cáncer? Absolutamente. El cáncer de pulmón es el principal factor para desarrollar un cáncer de pulmón. El tabaquismo, perdón. El tabaquismo es el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer de pulmón. El 85% de los cánceres de pulmón, como decía, se ven en pacientes que fuman. Sin embargo, existen otras exposiciones que también pueden aumentar el riesgo. Por ejemplo, la contaminación intradomiciliaria, tener calefacción a leña o cosas que se ocupan mucho todavía en partes del país en que la calefacción y la cocina es con leña y hay mucha contaminación intradomiciliaria. Lo otro que es muy importante recalcar es que el humo del tabaco de la gente con la que uno se relaciona también es un factor de riesgo. El fumador pasivo. Exactamente. El fumador pasivo también tiene un tremendo factor de riesgo. Entonces la gente que lleva viviendo 20 años con alguien que fuma todos los días dentro de la casa tiene un alto riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón también. Y esas personas, tanto el fumador pasivo como quien ha fumado durante mucho tiempo, ¿debe o se recomienda que se haga un chequeo en relación a la condición actual de sus pulmones? Bueno, esa es una súper buena pregunta, porque en realidad el cáncer de pulmón actualmente se diagnostica en etapas avanzadas en la gran mayoría de los casos. Y el momento en que uno lo diagnostica va a determinar la sobrevida y cómo a uno le vaya con el tratamiento de este cáncer. Perfecto. Y efectivamente hasta hace muy poco tiempo no existía evidencia de que el screening en cáncer de pulmón fuera eficiente en disminuir la mortalidad. Sin embargo, actualmente sabemos que en un determinado grupo de pacientes, que son aquellos pacientes que fuman más de una cajetilla diaria durante más de 20 años y que tienen más de 50 años, debiesen realizarse un escáner de tórax. Eso se llama screening de cáncer de pulmón, que sería el equivalente a la mamografía para el cáncer de mama. O sea, una vez al año. Exactamente. Existe una pauta que yo creo que no vale la pena ir al detalle ahora, porque además se están empezando a desarrollar estos programas de screening en el país. Es algo que tiene evidencia desde hace pocos años y efectivamente es a lo que yo creo que como salud pública debemos apuntar, porque nos va a permitir
diagnosticar estos cánceres en etapas que se pueden tratar. Y un chequeo, examen de sangre, digo, que es como lo más común que la gente se realiza, ¿podría advertirme algo la verdad en alguno es que de los no. resultados? La verdad es que el cáncer de pulmón es difícil de diagnosticar. En general no da síntomas tempranamente y cuando da síntomas es porque ya es una enfermedad avanzada. Y efectivamente no hay otros exámenes que nos orienten a que personas asintomáticas tengan el cáncer. Hablemos del tratamiento, porque sin duda es muy importante, sobre todo cuando es detectado a tiempo, ¿no? Que eso es lo más importante y lo que se quiere lograr ayudando a que las personas se realicen estos chequeos. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la realidad hoy en nuestro país? Y también en relación a la cobertura, que eso es súper importante y por lo que muchas veces las personas no acuden a un médico o a un tratamiento médico. Bueno, el tratamiento del cáncer de pulmón va a depender de la etapa en la que esté este cáncer cuando se diagnostiquen. Uno puede separarlos en cánceres en etapa temprana y en etapa avanzada. Los de etapa temprana son aquellos en que yo quiero curar al paciente. Es ese enfermo que llega con un cáncer y que con cirugía, quimioterapia, radioterapia o lo que sea, uno tiene como objetivo mejorarlo del cáncer. En esos pacientes que están en etapas iniciales, la cirugía tiene un rol sumamente importante. Esta cirugía idealmente debe ocurrir antes de tratamientos como la quimioterapia. En algunos casos la cirugía no se puede hacer. Perdón, ¿y es para cualquier edad o hay una edad ya más avanzada que es más difícil de realizar? Por supuesto que en los pacientes de mayor edad es más riesgo la cirugía porque tienen otras enfermedades y son pacientes que habitualmente son fumadores, por lo tanto tienen patologías cardiovasculares, obesidad, sedentarismo, que también hacen que una cirugía pulmonar sea de más riesgo, pero actualmente la edad no es una contraindicación para ninguna cirugía. Perfecto. O sea, un paciente de 85 años con un cáncer de pulmón que se puede operar, actualmente se opera. Es algo que nosotros hacemos en forma habitual, tanto en el Hospital del Tórax como en la Clínica Santa María donde yo trabajo. Eso no es una contraindicación. Y como te decía, la cirugía forma un rol muy importante en esta etapa curativa. Y en los pacientes en que no pueden llegar a cirugía, dado que la enfermedad está muy avanzada o porque su condición clínica no lo permite, la quimioterapia tiene un rol muy importante y la radioterapia. Y actualmente, yo te diría que hace unos 4 o 5 años ha ido cambiando un poco el tratamiento del cáncer de pulmón porque han aparecido las inmunoterapias y que eso probablemente nos va a cambiar muchísimo la sobrevida para estos pacientes que tienen etapas avanzadas. En Estados Unidos, que ya la llevan usando un tiempo, se ha visto que las sobrevidas para pacientes en etapas 4 han ido mejorando de un 5% a 4 años, que es muy malo, a 15% o 20%. Entonces, yo creo que hay que seguir viendo cómo avanza la línea de los medicamentos para mejorar el tratamiento de los pacientes en etapa avanzada, pero probablemente el foco hay que ponerlo en tratar de diagnosticar a la gente al principio. Y en cuanto a la cobertura, el cáncer de pulmón en Chile está cubierto tanto para los pacientes que son beneficiarios del sistema público como del sistema privado. Están incorporados a la canasta de las garantías explícitas en salud, el GES. El GES 81 es el del cáncer de pulmón y contempla básicamente todas las etapas. Contempla el diagnóstico, y el tratamiento y el seguimiento. Entonces la verdad es que el sistema de salud en el que uno esté no debiese ser una limitante para tratarse. Muy bien. Usted decía que sin duda es muy importante el estar atentos, ¿no? Aunque no tiene síntomas muy visibles, pero hay ciertos elementos en los que yo podría fijarme para saber que quizás estoy frente a un eventual diagnóstico, por ejemplo. Sí, por supuesto. Yo creo que cualquier paciente que presenta tos de más de un mes de evolución debiese consultar. Cualquier paciente que presente tos con expectoración con sangre también debiese consultar. Y síntomas como dolor torácico, baja de peso y decaimiento que persisten por más de un par de semanas también son razones para consultar. Y yo te diría que lo más importante en realidad es que si uno es un paciente fumador o que tiene antecedentes de cáncer pulmonar en la familia, es importante también tener un médico que a uno le realice chequeos preventivos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora Virginia Linacre, cirujano de tórax y trasplante pulmonar de la Clínica Santa María y cirujana de tórax y trasplante pulmonar y jefe de cirugía del tórax del Instituto Nacional del Tórax. Muy largo su cargo. Sí, lo siento. Oiga, muchas gracias por estar con nosotros aquí en BS. Muchas gracias a ustedes.